tardes, buenos días, buenas noches, pues otra vez aquí en Mujeres Fuera del Sistema. Si quieres oír mi voz, vamos al campo de espigas. Ahí las flores son sol, es y son el sol. Son las espinas. Alcira Soups, Escafo, 1969. Buenas tardes, otra vez aquí en Mujeres Fuera del Sistema. ¿Cómo estás, Rosalba? Bien, Ana, con el gusto de estar nuevamente aquí en este espacio tan rico. Y bueno, hoy saludando a Osma. ¿Cómo estás, Osma? Hola, muy bien, gracias. Gracias, Osma, por estar aquí. Voy a hacer una breve presentación. Nada más antes, creo que sería importante, Rosalba, comentarles a quien nos ve y nos escucha que hoy vamos a dedicar este podcast a las mujeres en la lucha estudiantil. Vamos a hablar de las mujeres en esta lucha del 2 de octubre, de la masacre de Tlatelolco, y también pues cómo estas mujeres han participado. Pero nos gustaría dedicarle el programa a Alcira Soups, ¿no? Que ya nos va a decir Osma quién es esta mujer. Gracias, Rosalba, ahora sí. No, gracias a ti, Ana. Pues la verdad es un gusto que tener con nosotros a Osmaira. Ella es feminista, Osmaira Loaesa, feminista y acompañante psicosocial, integrante del equipo de mujeres de Acción Solidaria EMAS AC, desde donde es parte de la construcción de la revista Semillas Feministas, Tejiendo Voces, proyecto que busca generar un espacio para el intercambio de voces y el tejido de memoria viva en el movimiento feminista de Michoacán. Integrante de la red Azaleas, amigas sororarias que acompañamos la libertad de elegir un aborto seguro, e integrantes de la red de defensoras de derechos humanos, región Michoacán. Bienvenida, Osmaira. Es un gusto tener, y por lo que estuvimos comentando hace un momento, pues te has metido mucho en la investigación de este tema que a veces está olvidado, y sobre todo por la participación de las mujeres. ¿Qué nos puedes comentar, Ana? Pues muchas gracias a las dos por la invitación, por abrir con estas letras de Alcira que Ana nos compartía, por intencionar este espacio para ella, ¿no? Que justo ayer, 18 de septiembre, pues se conmemoraron 55 años de aquella entrada del ejército mexicano a las instalaciones de Ciudad Universitaria de la UNAM. Entonces es una fecha muy importante para Alcira porque justo marcó un suceso importante en su vida, ya que ella pues se queda encerrada en un baño de la Torre 2 de Humanidades de CEU en la UNAM, y permanece ahí en este baño durante los 12 días de ocupación del ejército. Entonces es una sobreviviente de esos 12 días de ocupación. Y una vida terrible seguramente, ¿no? Uh-huh. Sí, queríamos hablar de la lucha del 2 de octubre y de las mujeres porque es algo que se ha invisibilizado, ¿no? Hemos visto cómo pues se habla de los dirigentes, de los que estaban al frente. Podríamos enumerar y enunciar a muchos compañeros que no es que su causa no fuera válida o que la invalidemos, solamente que queremos sumar aquellas voces y presencias que pues en muchas ocasiones no se plantean, no se dicen, como es el caso de esta mujer. Pero había otras mujeres, ¿no? Primero, Osma, a lo mejor, aunque todas lo sabemos, ¿qué crees que fue la lucha del 2 de octubre? Bueno, sí, justo es parte de la historia, ¿no? Del movimiento social y estudiantil no solo en México, sino en América Latina y el mundo. Es bien conocido los sucesos que ocurrieron durante esos años en París, luego en Argentina con la toma de la universidad, y en México también, ¿no? O sea, el 68 fue un cúmulo de distintos sucesos, como la huelga de los ferrocarrileros, las huelgas de trabajadores, de profesores, y se suman también estas confrontaciones con las y los universitarios, y algo que he aprendido justo de las compañeras mujeres que aún sobrevivieron ese día, como Ignacia Márquez, la Nacha, ¿no? Que ha sido un referente, y gracias a esta investigación que yo emprendí conociendo más sobre Alcira, pues conocí a la Nacha, ¿no? Una mujer imponente, un referente,
Y algo que aprendí de la Nacha es esto que el 2 de octubre fue lo último, ¿no? Pero que en realidad fue todo un año de preparación en donde se rompieron un montón de esquemas, donde las mujeres salieron con minifaldas, donde las mujeres podían explorar, dice la Nacha, la alegría, la revolución, vivirla en el cuerpo. Entonces, algo que he aprendido de ella es no centrarlo solo en el 2 de octubre, sino reconocer que fue un movimiento y que el 2 de octubre fue pues la represión máxima, ¿no? Del aparato estatal, con toda esta represión, con la matanza, con la desaparición forzada, con las violaciones sexuales a las compañeras y a los compañeros y las distintas detenciones arbitrarias, ¿no? Que fueron a las cárceles, pero también fueron a los psiquiátricos, ¿no? Sí, ¿tú por qué piensas o cómo participaron las mujeres y por qué han sido invisibilizadas de este movimiento? Uh-huh. Lo que hemos encontrado es que, como en todos los movimientos sociales, como decían ustedes al principio, se habla del líder, ¿no? Del que se sube al meeting y habla dice el gran pronunciamiento, el gran revolucionario, el Che Guevara, ¿no? Y las mujeres estamos ahí, hemos estado ahí haciendo tareas invisibilizadas, porque las mujeres estamos sosteniendo los movimientos sociales a partir del trabajo de cuidados, ¿no? Y entonces las militancias políticas que hemos tenido las mujeres se convierten en una doble o triple jornada de trabajo. Entonces estamos invisibilizadas porque aún dentro de la militancia política hacemos trabajo de cuidados, ¿no? Pero estamos allí construyendo. Claro. Uh-huh. Y bueno, yo creo que además de hacer tareas de cuidados, también hacemos tareas relevantes. Uh-huh. No se ha resignificado lo que implica hacer el manifiesto, ponerle las notas justamente estas que llegan a las masas, entre comillas, o que llegan a la gente, ¿no? Uh-huh. No se dice a aquellas mujeres que llevan el mensaje, o no se dice aquellas mujeres que van resignificando estas luchas como lo hacía Alcira, ¿no? Que a través de la poesía y como académica pudo retomar pues todo lo valioso de lo que implicaba esta lucha estudiantil, ¿no, Osma? Sí, claro, y decía revueltas cuando se refería a Alcira, la mencionaba justo que ella en su cuerpo albergaba distintos movimientos sociales, porque lo que hacía Alcira era con la poesía, con su proyecto, ella tenía un proyecto que se llamaba Poesía en Armas, y era hacer papeles, transcribía del francés al español y transcribía los poemas, ¿no? de los infrarrealistas, de los poetas malditos, sus propios poemas, y los iba entregando de mano en mano. Entonces, sí, las mujeres hemos sido invisibilizadas en los movimientos sociales, pero también una doble invisibilización de estos personajes como Alcira, que se le relaciona a la locura, a la no racional, a estas formas distintas de hacer política también, porque decía Alcira, la poesía es una forma de hacer política, claro. Y por eso mi proyecto Poesía en Armas, ¿no? O sea, es una poesía que se hace en la calle. Uh-huh. Uh-huh. ¿Quién es Alcira? Platícanos un poquito, ¿no? Porque hemos hablado de ella, pero ¿quién era Alcira? Sí, Alcira Sous Escafo es una poeta uruguaya que es de una provincia de Uruguay que se llama Durazno. Ella es una maestra rural que cuando tiene 25 años recibe una propuesta de la UNESCO para venir a estudiar una maestría en el CREFAL, aquí a Pátzcuaro. Uh-huh. Entonces ella viene a estudiar la maestría, también hace una tesis durante esos 2 años en el CREFAL, que la pueden consultar, está en la página del CREFAL. Entonces es muy interesante porque Alcira en su tesis habla sobre estos rasgos de personalidades en las niñeces y cómo influyen en los procesos educativos, ¿no? Entonces, que en el proceso educativo también se tendría que trabajar desde las personalidades y desde la gestión emocional. Entonces, es una tesis preciosa de Alcira que pueden consultar ahí en línea en la página del CREFAL. Y Alcira se enamora de México, ¿no? De Pátzcuaro, conoce amistades y pasa de los 2 años de maestría a quedarse hasta el año 87, que es cuando regresa a Montevideo. Uh-huh.
Pasan una serie de sucesos, cuentan que se casa con un médico mexicano, pero ocurre un incidente que han podido construir sus familiares. Ella tiene un incidente de violencia con su esposo, todavía no hay claridad como qué, pero se asocia que hubo una pérdida de embarazo, ¿no? A partir de ese suceso, ella rompe relación con su esposo y se muda a la Ciudad de México a estudiar cine. Entonces ahí conoce pues a todas las personas que en ese momento eran referentes de la cultura, ¿no? Uh-huh. Conoce a Revueltas, y se va involucrando con figuras que ahora quizás podemos ver como referentes, pero que en ese momento eran estudiantes, ¿no? Y se vincula a la Facultad de Filosofía de la UNAM. Ella sabe francés y sabe mucho de poesía, entonces la contratan como traductora del francés al español y comienza a trabajar ahí en la Facultad de Filosofía, se involucra con los estudiantes, con las estudiantes, y comienza este proyecto de poesía en armas, donde ella dice vamos a defender la alegría, ¿no? Uh-huh. Alcira es recordada en la UNAM porque plantó un montón de jacarandas, a todas les ponía nombres uh-huh. de poetas que ella admiraba, y bueno, la encuentra el 68. ¿no? Ella participó, se le recuerda por este incidente del baño, pero en realidad se ha podido construir la historia de que pues Alcira estuvo activamente desde antes del 68 con la hechura de las pancartas, de los poemas, y comienza a tener una relación con los líderes estudiantiles, con las personas que estaban en ese momento trabajando ahí, con Roberto Bolaño también. Si han leído Los Detectives Salvajes o Amuleto de Bolaño, Amuleto es una novela que Bolaño le hace a Alcira, uh-huh. ¿no? El personaje Auxilio uh-huh. es Alcira. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, pues esa es la historia de Alcira de manera resumida. No hay documentos escritos por ella, no hay un libro, una compilación, porque el proyecto era de mano en mano, pero con este 50 aniversario del 68, en 2018, hay una necesidad de las mujeres, como de historizar lo que hemos hecho las mujeres, ¿no? Entonces, a partir de esta necesidad se comienzan a investigar más sobre Alcira, y también con una necesidad de la propia familia, de construir la familia uruguaya, de construir qué pasó con su familiar, que de pronto ella salió del Uruguay y salió 30 años y vuelve una persona que no conocía, ¿no? Porque ya iba con un diagnóstico psiquiátrico, su estado de salud sí era malo, 10 años después fallece ella en Montevideo, y el sobrino nieto de Alcira, que conocía como a la tía abuela, que de pronto vino de México y era una persona que él quería y que la veía ahí como un personaje, decide reconstruir la historia, también como regalo para su abuela y para su bisabuela. Y Agustín Fernández, que es el sobrino nieto de Alcira, un fotógrafo uruguayo, hace un documental, ¿no? Entonces comienza a reconstruir la historia. Se armó un archivo de más de 3,000 piezas de Alcira que fueron como recogiendo de las amistades que Alcira les daba, los poemas, las pinturas. Y para el 2019 en la UNAM, en el Museo de Arte Contemporáneo, se presenta una obra sobre Alcira. Entonces, hasta el 2019 es que podemos conocer la historia contada por las personas que conocieron a Alcira. Uh-huh. Y dentro de toda esa recogida de evidencias que pudieron encontrar o que muchas gentes aportaron, ¿se encontró alguna forma en que se pudiera determinar cómo fue a dar a un hospital psiquiátrico? Uh-huh. Sí, después de este incidente, que cuando el ejército entra a CEU, que ella permanece 12 días encerrada, sobreviviendo con agua del excusado y papel de baño, la encontraron muy mal. A raíz de ese incidente
Alcira comienza a cambiar de comportamiento, ¿no? Decían que se volvió más agresiva, que de pronto dejaba de bañarse, de pronto se ausentaba de los lugares en donde dormía. Ella nunca quiso como vivir ella sola, siempre iba como de casa en casa con sus amigas y amigos. Pero hasta ese momento las estudiantes la acompañaban, ¿no? Y se turnaban las casas, había una organización de a quién le tocaba como monitorear a Alcira, a quién le apoyaba con la comida o algo. Y de pronto, por órdenes de alguna institución de la UNAM, entraron unas personas y la detuvieron arbitrariamente. Uh-huh. La llevaron al psiquiátrico argumentando que Alcira pues iba a ser un peligro para la comunidad estudiantil, ¿no? Porque pues de pronto tenía episodios agresivos y de manera arbitraria decide alguna autoridad universitaria llevarla a un psiquiátrico. En el psiquiátrico la retienen y la diagnostican con una psicosis de tipo paranoide. Ese es el diagnóstico que recibe en el psiquiátrico. Sus compañeros, amigos que venían como del movimiento estudiantil, que fueron parte de este movimiento, se organizan, armaron un mitin afuera del psiquiátrico para liberar a Alcira, ¿no? O sea, también recordé que veníamos en América Latina con este auge del movimiento antipsiquiátrico y logran liberar a Alcira. Hicieron un documento firmado como quien se hacía responsable y que Alcira se iba por su voluntad, ¿no? Entonces sus compañeros la rescatan del psiquiátrico. Uh-huh. Qué fuerte, ¿no? Que esto que mencionabas, ¿no? Tenemos otras formas de generar política las mujeres a lo largo de la historia. Pero creo que también no hay un reconocimiento que un incidente tan fuerte como puede ser de represión política puede generar impactos emocionales en tu forma de ser, en tu forma de actuar. No importa que seas la mejor académica del mundo, o sea, creo que hay una invisibilidad de las implicancias emocionales de este tipo de situaciones en la vida de una persona, no digo solo de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Pero sí creo que hay un énfasis por una condición de género hacia nosotras, ¿no? Hablar de la locura es decías es común. Tú, Rosalba, ¿no? Lo describías muy bien, ¿no? Es como si estuviéramos fuera de la realidad. Sí. Por ser poetas, por hacer otras prácticas que no son las tradicionales desde donde se lucha de manera más masculina, ¿no? Sí, pero además, Ana, Osmayra, yo creo que la palabra o la frase "estás loca" se utiliza la mayor parte de las veces cuando no hay argumentos para contradecir lo que tú estás haciendo, lo que estás escribiendo, pensando o hablando, ¿no? Uh-huh. Es una frase que limita la comunicación y con decirte "estás loca", aparentemente es como algo inofensivo, pero en realidad el impacto es muy fuerte. Quienes lo hemos recibido en algún momento en nuestras vidas y hasta en la familia es muy común escuchar "estás loca", pues de momento no lo sientes como una agresión, cuando sí lo es psicológicamente, ¿no? Y no solamente piensas, te pones a pensar, ¿de veras estoy loca? O sea, ¿por qué creen que estoy loca? Porque estoy haciendo, diciendo o pensando esto, ¿no? Por eso fue mi pregunta de que si había algún incidente o algo, una evidencia, un testimonio que dijera por qué la llevaron a un psiquiátrico, ¿no? Uh-huh. Porque a veces en muchas historias de otras mujeres, ellas han sido recluidas en psiquiátricos pues porque no pueden controlar la manera de ser o de pensar o de actuar de ellas, ¿no? Sí, pero en un caso como el de Alcira, que había sido un referente en el movimiento estudiantil, pues la represión política continuaba, creo yo, ¿no? Claro. O sea, creo que el Estado era muy consciente de lo que estaba haciendo. Por supuesto. Creo que también son de estas partes que también las mujeres no hemos hablado, de cómo se nos castiga públicamente por ser incómodas, por sí ser un referente que puede generar algún tipo de reacción frente a otros. Yo creo que Alcira sí era un referente para sus estudiantes, ¿no, Osma? Sí, justo, porque dentro de todo lo impactante que fueron, me imagino, esos años, ¿no? O sea, de represión, de muerte, también la poesía se convierte como en ese respiro,
¿no? Claro. O sea, y que ella decía, ok, desde la poesía podemos también hacer la revolución, pero también podemos defender la alegría, pero también podemos bailar, pero también podemos hacer pintura, ¿no? Claro. Ajá, y justo pensaba en, o sea, cuando hablamos luego de las mujeres, generalmente en la historia estos referentes siempre va asociada a la locura, ¿no? O sea, estas grandes inventoras Escritoras. o escritoras, ni se diga feministas, Sí. ¿no? Que fueron justamente recluidas por sus familiares para despojarles del recurso, para invalidarles en estos aparatos de control que son los psiquiátricos, porque también no solamente es la reclusión, sino que no hay una política también de integración o de tratamiento sin la violencia, sino de insertarlos a la sociedad, ¿no? O sea, también esos puntos que se quedan ahí al aire, pendientes, claro. ajá, y que para las mujeres sí es importante cómo nos situamos con la locura, ¿no? O sea, ya lo dice Marcela Lagarde, ¿no? Que la locura es uno de los cautiverios de las mujeres. Claro, sí, y la frase "estás loca" prevalece, yo creo que desde chiquitas, sí. Y es muy raro que escuchemos en sentido contrario que digamos "estás loco", o sea, realmente es muy pocas veces yo he escuchado que alguien se refiere a un hermano o a un papá o a una mamá o entre esposos, así como que con la frecuencia con la que somos calificadas nosotras de locura, realmente creo que no hay. Creo que ahora se ha tipificado la violencia vicaria, ¿no? Que se da sobre todo entre cónyuges, ¿no? Violentando a las niñas y a los niños, llevándolos a otro lugar, secuestrándolos. Y es en esta violencia, a reserva de lo que opinen, donde más he visto yo que se usa el reclutamiento en centros psiquiátricos de las mujeres. Sí. O sea, tu mamá está loca, tu mamá ya no puede con esto, hay que llevarla a un lugar así, pero me parece que en el ámbito público, por eso me impresiona mucho la historia de esta mujer, ¿no? Porque las características que ella tenía de creatividad, ¿no? De poder enunciar la causa estudiantil desde otros espacios que no fueran solamente la voz, la dirigencia, sino las palabras que pueden dejar tanto, ¿no? Mucho la poesía más. Que puede dejar tanto. Me parecía bien interesante como en el artículo que escribiste sobre ella en la revista mencionabas esto de la siembra de una planta tan importante como es la jacaranda en la UNAM, ¿no? En el campus, no lo sé, y que además cada una de estas pudiera tener en su tronco, en su vida, la vida de otro poeta, era como muy relevante para mí, ¿no? Sí. Pero ¿qué otras cosas crees que hizo Alcira en esta lucha estudiantil? Pues Alcira justo tocó a muchas personas, ¿no? Y lo sigue haciendo. Yo soy una de esas personas. Sí, él sí lo creo porque han pasado muchos años y yo dije, nada que ver con los 68. Sí, como, ¿qué haces ahí, no? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué te interesaste tanto en ella, no? Sí, exacto, ¿no? Y era lo que hablábamos antes. Cuando yo entro a la facultad, pues el 68 es como un tema importante y hacemos jornadas. Yo soy egresada de la Facultad de Psicología de la Michoacana y hacemos estas jornadas de memoria histórica y me invitaron a participar, ¿no? a un panel, siempre lo hacemos los estudiantes y yo dije, bueno, voy a investigar sobre alguna persona y me aparecieron las típicas figuras de los hombres que todos hemos escuchado alguna vez. Y en ese momento me estaba adentrando al feminismo. Entonces dije, bueno, ¿y qué pasa con las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Había muy poca referencia a las mujeres. Se hablaba de la Nacha, de la Tita, ¿no? Que fueron presas políticas, pero hasta ahí, no sé. Se hablaba de grandes escritoras, ¿no? De Rosario Castellanos, de Elena Poniatowska, ¿no? Pero decía, bueno, pero de ellas ya hay algo escrito, ¿no? Y dentro de todo lo que estaba investigando encontré una nota de la jornada, ¿de acuerdo? Sí, como en internet, que hablaba sobre una mujer que se había quedado encerrada 12 días en el baño. Y me pareció curioso el nombre, porque nunca lo había escuchado ni leído, y me puse a investigar más sobre ella, ¿no? Entonces
llegué a ella por estos retazos de los periódicos, de ciertas referencias que había, de lo que había escrito Roberto Bolaño, algunas referencias de revueltas, pero hasta ahí. Entonces dije, bueno, vamos a hablar sobre cómo las mujeres hemos sido invisibilizadas y cómo la locura se convierte también como en esta, como decían ustedes, ¿no? Como en este mecanismo de invisibilizar, de cortarte toda tu expresión, pero también como el repensar la locura desde los mandatos de género, ¿no? O sea, ¿qué implica la locura también, ¿no? O sea, ¿qué nos ha implicado a las mujeres la locura? Saltarnos quizás de ciertos roles y ciertos mandatos de género, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos. Entonces, pues la empecé a investigar, me atrapó Alzira, por ella he conocido a la Nacha, ¿no? Que la quiero muchísimo y que ella también escribe algo sobre pues su propia experiencia, Cartas a la Libertad, que es un libro que presentó Nacha hace un par de años y comienzo a hacer esta investigación que en principio iba a ser mi proyecto de tesis de licenciatura. Por azares de la vida, pues ya lo tuve que pausar, pero ahora está como no lo dejo, ¿no? Para terminar el proyecto, para hacerlo, he hecho artículos, ahí pueden ver el artículo que hacía referencia a Ana en Semillas Feministas, Tejiendo Voces, ahí hay un resumen de esta investigación, pero pues Alzira me sigue cuestionando, me sigue como trayendo a preguntarme qué implica la locura, ¿no? Y quién escucha a las locas. Y por qué es importante, o para mí es importante que sigamos escribiendo sobre las mujeres, ¿no? Y que lo hagamos también otras mujeres, ¿no? Y que nos hagamos como cuestionando y cómo nos van atravesando estos mandatos de género. Creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Porque mientras pues la historia nos siga invisibilizando, cuando tú dices me atrapa Alzira, pues que haya mujeres que nos siga atrapando para poder contar estas historias, para poder justamente cuestionar algunos mandatos, yo creo que hasta académicos, de lo que implica, ¿no? La cordura para las mujeres, ¿no? Entonces y también creo que una reivindicación, Ana, ¿no? A una persona que de alguna manera fue un referente o impactó a otros estudiantes, a otros maestros, a otras personas a través de su poesía, de sus actividades, y que de repente la borran. Entonces es una reivindicación, considero yo, muy justa. Claro. Bueno, pues, ¿cómo iríamos cerrando, Osma? ¿Qué te gustaría dejarnos en este podcast de Alzira? Pues eso, la invitación a seguirla reivindicando, a conocer su historia, a conocer a otras también, ¿no? Porque Alzira, bueno, ya se ha ido reivindicando, ya hay ya está presente. Ya está presente, ya está ahí un documental que esperamos próximamente pueda venir a México. Pero otras también, ¿no? Que han sido invisibilizadas, que estuvieron haciendo demasiado trabajo, y como decía Ana, no solamente de cuidado, sino trabajo pues ahí de volanteo, de romper también sus propios esquemas, ¿no? Claro, o sea, y de cuidados, como cuidados. Dijiste, y de permanecer también ahí en las noches haciendo guardia y corriendo riesgos igual que cualquier otro estudiante, ¿no? Exacto, y que desde ahí se pueden tejer estos diálogos intergeneracionales, ¿no? O sea, que las generaciones, igual y pues no nacíamos, yo no nacía todavía en el 68, pero hay demasiados aprendizajes, ¿no? Y que podamos compartir estas experiencias y estos saberes. O sea, por eso yo hablo mucho de Alzira, porque he podido aprender de ella, ¿no? Y ella me ha llevado como a aprender de otras compañeras que han estado ahí, ¿no? Y que siguen, ¿no? Claro. Rosalba, ¿tú alguna reflexión final? Bueno, pues que pensemos mucho en cuando aplicamos esa frase, estás loca, a cualquier amiga o compañera o hermana o quien sea, que recordemos que es una frase empleada para nulificar la inteligencia de las personas, ¿no? Para invalidarla, y que emocionalmente es algo fuerte. Me encantó conocer a Alzira, yo tampoco sabía nada de ella, a pesar de que debo de ser contemporánea de esa lucha y no me tocó participar. Pero sí es un ejemplo de la forma en que las mujeres podemos trabajar, ¿no? Y al mismo tiempo que trabajamos también no se nos ve lo que hacemos.
Bueno, tengo aquí un parrafito de este artículo que escribe Osma, de un poema, y me gustaría cerrar el podcast con él, ¿no? Dice: te quiero decir que después de andar en mi platillo volador, no pude regresar a este mundo en que vivimos, donde el orden no es el de las esferas, donde hay hambre y hay huelga y hay humo y hay niebla, y además se puede vivir entre el smog, y hay amor y desamor, y todo lo humano se da aquí, y lo no humano se da aquí, cuando lo reflejamos. Tales fueron unas tras otras las imágenes que presentaron ante mí. Bueno, pues hay que conocer a Alcira Sous Scafot, una uruguaya que fue maestra académica durante el 68, y que bueno, la causa estudiantil pues sigue teniendo sus matices, sigue existiendo, y bueno, desde este podcast visibilizamos esas mujeres que lucharon durante el 68. Muchas gracias, Rosalba. No, muchas gracias, Ana, Osma, gracias, Osma, por estar por aquí. presentarnos esta investigación, y bueno, pues al auditorio ojalá y siga conociendo a mujeres que han sido relevantes, importantes en estas luchas. Muchas gracias. Gracias. Ay, gracias, David.